Hola a todos, buen día. Vamos a comenzar con la ayudante de hoy. Entonces, entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo de lo de integral sobre trayectoria. Entonces, suponer que sigma es una trayectoria de longitud L y que el campo vectorial F es menor o igual que M, o sea, está acotado, entonces hay que probar que la integral de trayectoria sobre sigma de F de S es menor que M por L. Pues entonces sea F, recuerden, este es un campo vectorial que va de Rn en Rn. Un campo vectorial y sigma va de una trayectoria que va de A en B a Rn. Bueno, una curva suave en Rn. Entonces, pues vamos a partir de aquí del valor absoluto de la integral. Ajá. Entonces, el valor absoluto sobre la integral de trayectoria. Recuerden, bueno, más bien esta es la integral de línea. La integral de línea, este es el valor absoluto de la integral de donde está la trayectoria sigma de A en B. Digamos, aquí está A como B a Rn. Ajá, este es sigma. Y después podemos aplicar el campo vectorial F. Ajá, así está dada la composición. Acuérdense, el puntito aquí significa que pues es con el producto interno de Rn. La integral de AB, ese es por definición, y este es F de sigma de T punto sigma prima de T, de T, ¿no? El valor absoluto. Entonces, notar que la composición, o sea, tomamos un T, sigma de T está en Rn y F sigma de T. Recuerden, esto está en Rn también. Sigma prima de T también es para cada T es un vector en Rn, entonces el producto punto de dos vectores aquí sería
Una función que va de t en r, ajá. Haz este de aquí, al final de cuentas nos da un número real para toda t. Entonces, bueno, de ahí entonces lo de aquí adentro ya es una función de variable real en términos de t. Y eso ya sabemos que eso es menor o igual que a la integral de a a b. O sea, en esta igualdad estoy utilizando que en el caso real el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral de la función en valor absoluto. Ajá, entonces esta de aquí es menor o igual que la integral de a a b del valor absoluto de f mayúscula, f sigma de t, punto. Este es el producto interno, es el producto punto en Rn, sigma prima de t, ajá, d de t. Ok, bueno, ahora vamos a recordar otra igualdad. Otra igualdad por aquí. Nada más recordar que en Rn el producto punto de dos vectores es igual a, ya la usamos en un ejercicio anterior, en la norma de x por la norma de y por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos vectores. Ajá, teta es el ángulo que se forma entre x y y. Y bueno, como coseno de teta está acotado por 1 y menos 1, esto a lo más vale 1. Aquí por 1. Entonces el producto punto de dos vectores es menor o igual que la norma de cada uno de ellos. Entonces vamos a seguir aquí con la otra desigualdad, la integral de a a b de la norma, en este caso este es un vector en Rn, la norma de f sigma de t por la norma de sigma prima de t. Ajá, d de t. Utilizando esta desigualdad de aquí. Y bueno, ahora vamos a utilizar las hipótesis de que pues la norma de f está acotada y la longitud de sigma es L. Ajá. Entonces vamos a seguir con la cadena de desigualdades. Este es menor o igual que la integral de a a b. Y la norma de f está acotada, entonces este es menor o igual que m por la norma de sigma prima de t, d de t. Ajá, y aquí ya podemos sacar a m de la integral de a a b. Y si uno recuerda, pues por definición, así se definió. Esto es de la curva sigma. Ajá, en el intervalo, bueno, de A en B. Entonces esto es igual a m por la longitud de sigma, que es Lm por L. Ajá. Y ya, con eso hemos acabado de probar el ejercicio, por lo tanto de la integral de línea sobre sigma de f punto ds, bueno, el valor absoluto es menor o igual que m por L. Ujú. Ujú. Muy bien. Muy bien. Entonces, mm, yo creo que vamos a
Voy a dejar de compartir un momento. Voy a verlo. Me parece que ya subieron la tarea. La tarea, bueno, una lista de problemas ahí, no es tarea, pero es en la que se basa el la tarea examen, ¿no? Ajá, entonces dejen ver la lista de problemas, nada más. La tercera lista de problemas. Ujú. Pues vamos a calcular 2 ejemplos de ahí, de esa lista de problemas. Ajá, bueno, aquí está la lista de problemas. Vamos en el ejemplo, bueno, en el ejemplo 5, ¿no? Son ejemplos de integrales de línea. Aquí está f puntito de s. Ajá, las otras de ahí son eh, mm, para el 2, pues en realidad son integrales de trayectoria, ¿no? Ajá, aquí explícitamente lo dice sobre alfa. Desde alfa no hay punto, entonces eso es con la norma de, con la norma de sigma. Ujú. Entonces vamos a ver unos 2 ejemplos de aquí. Ajá, por ejemplo, del ejercicio 5, bueno, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir otra vez para poder escribir. Muy bien, entonces 5. Voy a poner 5 relativo a lo de la tarea, ¿no? Que nos piden calcular. Calcular la integral en calcular la integral sobre sigma de f punto ds en cada caso. Entonces, voy a hacer el inciso A en el caso de que f de x, y, o sea, el campo vectorial, es menos, no, es y, menos x, y nuestra curva está dada por alfa de t igual a 3 coseno de t, 3 seno de t, con t entre 0 y 2pi. En realidad, pues esto describe una circunferencia de radio 3. Ajá. Y vamos a hacer el inciso, no el B, sino mejor vamos a hacer el C. Ajá. El C que es un campo de R3, ¿no? Fx, Y, Z,
y es el producto YZ, XZ, XY, y la curva que nos da es alfa de T, 2T, 5T y T. Con T con T en el 0, 1, 2, 5. Bueno. Vamos a calcular esos dos ejemplos. Entonces, pues bien, para el inciso A, pues recordar nada más. O sea, hay que recordar siempre, hay que tener presente que qué es lo que denota esto, la integral sobre sigma de f punto ds. Lo que vamos a escribir hace un momento es la integral de a a b de f compuesta con sigma de t, producto punto, sigma prima de t de dt. Entonces necesitamos la composición. Bueno, en este caso creo les puse alfa a las curvas, entonces sería sobre alfa. Sería alfa, alfa de t y alfa prima de t. Entonces necesitamos la composición f alfa de t. Vamos a calcular eso. Entonces ese es f de quién es alfa de t. En el primer ejemplo es 3 coseno de t en la primera entrada y 3 seno de t. Y ahora sí vamos a ver a dónde nos manda f. Este es como si fuera x y y. XY lo manda a y, menos x. Entonces este es 3 seno de t menos 3 coseno de t. Bueno, ya tenemos eso. Necesitamos calcular ahora alfa prima de t. Alfa prima de t, pues derivamos entrada. Entonces, si derivamos por entradas, aquí nos quedaría menos 3 seno de t y 3 coseno de t. Y hay que hacer el producto punto de esos dos. F de alfa de t. Producto punto con alfa prima de t. Entonces este es el producto punto de quién. De 3 seno de t, 3 coseno de t, producto punto con el otro vector, ¿no? Que en este caso nos queda menos 3 seno de t, 3 coseno de t. Es el producto punto de esos dos vectores y nos da menos 9 seno cuadrado de t. Y menos 9 seno cuadrado de t menos, es que este de aquí también era menos, ¿no? Ese es menos. Y nos da también menos 9 coseno cuadrado de t. Y acá nos queda menos 9 y factorizamos.
seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Y esto nos da menos 9. Entonces la integral sobre alfa de f punto ds, pues es la integral aquí que nos dan de 0 a 2 pi, o de la curva, de 0 a 2 pi, y ya calculamos el producto aquí, ¿no? Punto que nos da menos 9 bueno, en este caso de dt. Y esto simplemente pues es menos 9 bueno, menos 9t de 0 a 2 pi, y eso es menos 18 pi menos 0, ¿no? Y eso ya nos da menos 18 pi. Este menos 9 ya fue lo que hicimos aquí, ¿no? Es el producto punto de la composición con alfa prima de t. Vamos por el ejemplo 2. Y otra vez hay que calcular la composición. ¿Sí? Entonces nuevamente necesitamos f alfa de t. Y este es f de 2t por 5t. 2t, 5t y t. Y el campo vectorial, la definición del campo vectorial. Que en la primera entrada nos manda a YZ. Entonces es Y por Z. Es Y, este es Z y este es X, ¿no? Y por Z en la primera nos da 5t cuadrada. En la segunda entrada era XZ. X por Z nos da 2t cuadrada. Y en la última era X por Y, nos da 10t cuadrada. Y necesitamos alfa prima de t. Entonces aquí está la definición de alfa. La derivada en la primera es 2, en la segunda es 5, y en la tercera es 1. Y bueno, calculamos ahora f alfa de t punto alfa prima de t. Que eso es hacer el producto punto de este y este vector. Entonces nos queda 10t cuadrada más 10t cuadrada más 10t cuadrada, que es 30t cuadrada. Y ya con eso podemos calcular la integral de línea. Entonces, la integral sobre sigma, o bueno, sobre alfa, de f punto ds es la integral. Bueno, en el segundo ejemplo era de 0 a 1 de f alfa de t punto alfa prima de t de dt. Y esto es la integral de 0 a 1. De 0 a 1 de lo que acabamos de calcular aquí, ¿no? 30t cuadrada de dt. Y esto es, bueno, cuando la integral. Calculamos ya nada más esta integral es 30. Y acá nos queda t cúbica entre 3 de 0 a 1. Y nos queda 30 por, en 1 es 1/3 menos 0, ¿no? En t igual a 0 vale 0 y esto nos da 10. Y bueno, ya con eso hemos calculado dos de los ejemplos que vienen en la lista de problemas. Y vamos a ver un tercer ejemplo de ahí, de la lista. Que sí, no, este no es otro ahorita.
vamos a ver otro ejercicio. El otro es un poco más largo. Ujú. Entonces, vamos con el tercer ejercicio. Nos dice evaluar la integral sobre sigma de y de x más 3y cuadrada menos x, bueno, 3y cúbica, perdón, menos x por dy más z por d de z para cada una de las siguientes trayectorias. ¿Cuál es? Pues sigma de t igual a t, t a la n, 0, con t entre 0 y 1 siempre en cada una, y n igual a 1, 2, y así sucesivamente, perdón. Entonces, la notación de esta integral, o bueno, la notación que usan en este ejercicio es usualmente pues la integral de línea, ¿no? Lo que venimos haciendo del producto punto. O sea, aquí en realidad lo que hacen es distribuir el campo, que es f de x, y, z. Tenemos un campo vectorial, o sea, viene dado por tres funciones, f1, f2 y f3, ¿no? O sea, cuando damos un campo f de x, y, z, y decimos, no sé, que aquí sea x por y que sea z cuadrada, y acá que sea x cuadrada más 1. Entonces esas son las funciones f1, f2 y f3. Y también cuando tenemos sigma, pues sigma prima de t, en cada una de estos viene una función, ¿no? Acá sigma 1, sigma 2, sigma 3. Ajá, entonces si hacemos f, o sea, es como un abuso de notación esta parte, esto va a ser f punto sigma. Ajá, entonces este va a ser sigma prima, este va a ser f1 por sigma, bueno, acá la derivada de cada uno de estos, sigma prima de 1 más f2, sigma 2 más f3 por sigma prima de sigma 3 de prima, ajá, sigma 3 prima. Entonces, en realidad esta es una notación corta para ejemplificar el campo vectorial y que hay que hacer el producto punto con la derivada de la curva. Ajá. Aquí el campo vectorial es y, al menos en este ejemplo, el campo vectorial x, y, z, lo que nos dice es esto, ¿no? En la primera entrada, que es análogo a lo que tienen acá, es y, en la segunda es 3y cúbica menos x, y en la tercera entrada es z. Ajá, es lo que aparece de este lado. Ajá, y pues la curva ahí está, pero hay que, o sea, sigma prima de t, bueno, sigma de t hay que, t a la n y 0, ¿no? Hay que derivarla todavía y hacer el producto, el producto punto. Bueno, entonces eso nada más es notación, pero para no pensar, no regresar otra vez al campo, en realidad aquí nada más hay que ir sustituyendo, ¿no? Esa y, todo va a ser con respecto a a la, a la curva y a la derivada de la curva. Ajá, entonces
vamos a calcular directamente esto, necesitamos o sea, la curva y la derivada de la curva. Ajá, para calcular esa integral. Muy bien, entonces, a ver, las curvas que nos dieron son sigma prima de t, esto es t, t a la n, 0, y la derivada, sigma prima de t, nos da 1 y n por t a la n menos 1 y 0. Ajá, entonces, con eso ya vamos a poder calcular la integral sobre sigma de lo que nos está diciendo aquí, que era, ajá, y de x más 3y al cubo menos x d de y más z de x. Ajá, entonces, pues todas nuestras curvas van a ser, esta va a ser igual a la integral de 0 a 1 y justo esto va a ser, este va a ser nuestro x, nuestro y, este z. Este es la derivada con respecto de x, la derivada con respecto de y la derivada con respecto de z. Ajá, entonces son los valores que necesitamos para calcular esa integral. Ajá, el trasfondo de todo esto es otra vez hacer el producto punto del campo vectorial evaluado en sigma de t por sigma prima de t. O sea, al final de cuentas es eso, pero aquí ya, pues aquí ya es una notación más o menos para simplificar o al menos no confundirla, ¿no? Ujú, con la otra integral que es con la norma de sigma prima de t. Ajá, muy bien. Entonces, pues aquí y es t a la n. Ajá, por la derivada en x, que es esto. Eso es por 1 más 3 por y al cubo, que es 3, t a la n al cubo, que eso es 3t a la, eso es t por 3 a la n, ¿no? Ajá, menos x, que es t. Ajá, todo eso por la derivada de y, que es nt a la n menos 1, la derivada de y. Y luego más z, que es 0, por la derivada de z, que también es 0. Y todo esto ya d de t. Entonces, esta es la integral de 0 a 1 de quién? T a la n más, y hay que hacer esta multiplicación, 3n t y sumamos los exponentes, que es 4n menos 1, ¿no? Ujú, 4n menos 1. Falta multiplicar por esta t menos n por t a la n. Ajá, y eso es d de t. Ok, entonces, mm, podemos juntar estos, ¿no? Son términos semejantes. Ajá, entonces esto es la integral de 0 a 1. ¿De quién? De 1 menos n por t a la n más 3n t a la 4n menos 1. Ajá, d de t. Y bueno, ya podemos hacer esa integral con respecto de t. En la primera nos queda 1 menos n. La integral de t a la n es t a la n más 1 entre n más 1, ¿no? Más, y bueno, ese 3n puede salir y la integral de este es t a la 4n. Nada más le sumamos 1 entre 4n.
todo esto de 0 a 1. Con esta se cancela en realidad. Y aquí nos queda en 1. Estamos evaluando la t, ¿no? En 1, ¿qué nos queda aquí? Aquí nos queda 1 menos n entre 1 más n, ¿no? O sea, bueno, aquí lo voy a volver a escribir. Este queda 3/4 de t a la 4 a la n, igual de 0 a 1. Si evaluamos en 1, este es 1 y este también es 1, entonces nos queda 1 menos n entre 1 más n más 3/4 menos, cuando evaluamos en 0, bueno, esto todo es 0. Entonces el valor de la integral para cada curva es 1 más n entre, digo 1 menos n entre 1 más n más 3/4. Muy bien. Ok, bueno. Bueno, ahora ya que hicimos ese ejercicio, vamos a realizar otro de la tarea examen. Bueno, más bien no es de la tarea examen, sino de la lista de problemas. Ajá. Ajá, entonces voy a compartir el problema que vamos a hacer. Es aquí el número 6 de la lista de problemas, que dice un campo de fuerza de fxy igual a x cuadrada más 6y. Bueno, este campo actúa sobre la curva descrita sobre el círculo unitario, ¿no? O sea, entre 0 y t está entre 0 y 2pi. Dice que hay que calcular el trabajo total. Bueno, ya con el profesor vieron, yo creo que algunos ejemplos de cómo calcular el trabajo. Y esa es una integral de línea, ¿no? Con las que son las de integral sobre la curva f punto ds. Muy bien. A ver, vamos a ver entonces ese ejemplo. Bueno, ya regresé a la pizarra y vamos a ver el ejemplo. Bueno, ese ejemplo que es en realidad el ejercicio 6 de la tarea examen, de la lista de problemas. No sé por qué estoy con lo de la tarea examen. A ver. Entonces, un campo de fuerza. ¿Qué dice? Un campo de fuerza es f de xy. Y dejen anotar el campo. Es x cuadrada más 6y, coma, y cuadrada más 3x. Actúa sobre la curva dada por el círculo unitario. O sea, por la curva alfa, vamos a ponerle mejor sigma de t igual a coseno de t, seno de t, con t en 0,1, digo en 0,2 pi,
y nos pide calcular el trabajo. Calcular el trabajo total. Entonces, bueno, nada más recordar ahí que el trabajo que era W, que era fuerza por distancia o algo así, no recuerdo muy bien, pero bueno, es con el producto punto. Ajá, entonces, a ver, vamos a checar eso. Entonces, hay que calcular el trabajo que es W, pues va a ser la integral sobre sigma de F punto de ds. Ok. Y bueno, necesitamos la composición y sigma prima de t. Ajá, o sea, esto va a ser la integral de 0 a 2pi de f de sigma de t punto sigma prima de t de dt. Entonces hay que calcular la composición y sigma prima de t. Ajá, entonces f de sigma de t tienes, este es f de coseno de t. Ajá, coseno de t, seno de t y el campo, ¿cuál es la definición del campo? Es x cuadrada más 6y. Entonces es coseno cuadrado de t más 6 seno de t en la primera entrada y en la segunda es y cuadrada más 3x, que es 3, este es y, acuérdense que es x y este es y, 3 seno cuadrado de t más, ¿quién? Ah, no, y cuadrada, ahí ya me equivoqué, confundí las cosas, a ver. No, luego salen integrales muy complicadas, es y cuadrada más 3x. Entonces este es y cuadrada, que es seno cuadrado de t, más 3x, 3 coseno de t. Y necesitamos sigma prima de t. Que aquí ya tenemos quién es sigma, esto es menos el seno de t, coma, coseno de t. Ajá. Y bueno, hacer el producto punto de esos dos. F de sigma de t punto sigma prima de t. Hacer el producto punto de este vector con este otro. Y eso que nos da. Este en la primera entrada pues nos da coseno cuadrado de t. Bueno, menos, ¿no? Por el seno de t. Menos 6 seno cuadrado de t. Y luego este por este nos da más seno cuadrado de t coseno de t más 3 coseno cuadrado de t. Ajá. Pues sí, no parece nada sencillo. Entonces es el
seno cuadrado de t. Ajá. Pues no parece que podamos simplificar mucho, ¿no? A ver. Si integramos así. A ver, factorizamos el coseno cuadrado de t. Queda seno. Queda 3 menos seno de t y ahí queda 6 menos coseno cuadrado de t. Bueno, eso es lo que nos dio, ¿no? A ver, dejen verificar. Nos da coseno cuadrado más 6 seno de t y nos queda en el otro seno cuadrado más 3 coseno de t. Pues sí, está bien. Pues sí, ya ni modo. Vamos a hacer más cuentas. Entonces el trabajo va a ser la integral de 0 a 2 pi de el producto punto que nos salió aquí, ¿no? Que es, vamos aquí con 3 coseno cuadrado de t más menos 6 seno cuadrado de t menos 6 seno cuadrado de t menos 6 seno cuadrado de t más seno cuadrado de t coseno de t y todavía todo eso más quién, no, menos el coseno cuadrado de t seno de t menos el seno de t coseno cuadrado de t. Ajá, este de aquí, seno de t coseno cuadrado de t. Parecían mucho. Muy bien, todo eso de dt, ¿no? Aquí. Pues vamos a evaluarla por pedacitos, que es el 3. Entonces es la integral de, bueno, necesitamos en realidad la integral de 3 coseno cuadrado de t, la integral de menos 6 seno cuadrado de t, de 0 a 2 pi, y también esta de 0 a 2 pi, ¿no? Bueno, vamos a hacer esas dos primero. Integral de 0 a 2 pi, de 0 a 2 pi, de 3. Bueno, vamos a sacar el 3, incluido 3 y aquí menos 6. Y aquí vamos a utilizar que el coseno cuadrado, a ver, hay una fórmula para los dobles ángulos. Según yo, el coseno cuadrado de t tiene que ser igual a 1 más coseno de 2x entre 2. Ajá. Y eso porque coseno de 2x es igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Todo es con t, perdón, es con t. Ajá. Entonces aquí, ¿qué nos quedaría? Ahí nos quedaría
coseno cuadrado más seno cuadrado, luego más coseno cuadrado menos seno cuadrado, se cancelan los senos cuadrados y quedan 2, ajá, sí está bien esa fórmula, y el seno cuadrado de t. Yo creo que es 1 menos el coseno de 2t entre 2 también. Entonces aquí también queda esto. Nos queda menos. Entonces ahora se cancelan los cosenos. Sí, esas dos fórmulas son las que vamos a utilizar aquí. Entonces aquí nos queda 1 más coseno de 2t entre 2d de t. Y acá 1 menos el coseno de 2t entre 2 de t. Esto es 3 y hay que calcular la integral de aquí, ¿no? Que pues es un medio de t más y va a quedar un cuarto del seno de 2t. Ajá, si derivamos el seno de 2t es coseno de 2t por la derivada del de adentro que es 2 y si, ajá, esa es la integral y nos queda de 0 a 2pi. Y este es algo análogo, ¿no? Nos queda menos 6 y la integral es un medio de t, pero ahora es menos, es esa misma de ahí, un cuarto del seno de 2t. Esta de 0 a 2pi. Entonces, a ver, vamos a aquí para no estar copiando. Entonces, esto de acá, ¿qué nos queda? Entonces, es de 0 a 2pi. De 0 aquí, de 0 a 2pi. Entonces, este es 3 por 100. En 2pi. En 2pi aquí queda un medio por 2pi, que nos queda pi más, bueno, más 0, ¿no? Quedaría 4pi menos en 0 es 0 más 0. Ajá. Entonces esto queda 3pi. ¿Sí? El seno en cualquier múltiplo de pi o 0 es 0. Ajá. Sí, queda. Cancelan los dos. Ajá, queda 3pi. Bueno, vamos a calcular la otra. Esta de aquí. A ver. Entonces, bueno, esta de ahí ya queda 3pi. Y esta de aquí en pi, en 2pi nos queda. Acá se cancela. Vamos a la siguiente página. Entonces, menos 6. Esto va a ser igual a menos 6. Por en 2pi queda pi. Pues sí, otra vez queda ahí pi. Menos 0 menos el otro factor del integral. Pues también es 0. Va a quedar 0 más 0 menos 0. Ajá, menos 0 y queda menos 6pi. Bueno, esas de las dos primeras integrales. Ahora hay que calcular las otras integrales de 0 a 2pi. Ajá, la integral de 0 a 2pi. ¿De quién? De esta seno cuadrado por t. Seno cuadrado de t por el coseno de t de dt. Y la otra integral de 0 a 2pi de menos, ¿qué quedaba? Menos seno de t coseno cuadrado de t de dt. Ujú. Ujú. Y bueno, aquí basta hacer una sustitución.
en ambas integrales, si hacemos la sustitución u igual a seno de t, nos queda d de u o seno de t. Ajá. Entonces esto de aquí va a ser igual a la integral de 0. Bueno, ya no va a ser de 0 a 2pi. Cuando t vale 0, el seno de t es 0. Y cuando t vale 2pi también este 0. A ver. Bueno, mejor vamos a hacer la sustitución y ahorita decimos, bueno, regresamos a los valores. Entonces aquí queda la integral de u, o seno cuadrado es u cuadrada por la derivada de u. Ajá, esto es u cúbica entre 3, que en realidad es, regresando la sustitución, es seno al cubo de t entre 3, que es de 0 a 2pi, que pues sí, nos da 0. Ajá. Y acá hacemos la otra sustitución, u igual a coseno de t. Entonces d de u es menos el seno de t, y aquí nos queda la integral de también u cuadrada menos seno de t, aquí está, de u, y nos queda u al cubo entre 3. Regresando la sustitución, pues nos queda coseno al cubo de t entre 3 de 0 a 2pi. Y bueno, eso ya no nos da 0, ¿no? El coseno de 2pi. A ver. El coseno de 2pi. No, pues no me acuerdo. Entonces es algo así. A ver. Entonces aquí está 0, pi medios, pi. Pi, luego, ¿qué sigue? 3 pi medios. No, 3 pi medios es este, ¿no? Es 3 pi medios. Y 2 pi está acá. Ajá, vale 1 también. Entonces, a ver. Entonces este es 1, 1/3, menos el coseno en 0 es 1/3. Entonces eso también es 0. Ajá. Esa integral también es 0, no aporta nada. Ok. Muy bien. Entonces, pues ya el trabajo calculado es el trabajo realizado es la suma de esas integrales. ¿Qué integrales fueron esta? Que nos daba 3pi. La otra integral que nos dio menos 6pi. Y las otras que nos dan 0. Ajá. Ya, entonces, por lo tanto, pues la integral, el trabajo de sobre sigma de f punto de s nos da 3pi menos 6pi, ¿sí? 6pi. Ajá. Ajá, nos da menos 3pi. Y ya. Con eso terminamos ese ejercicio. Muy bien. Y por último vamos a hacer este ejercicio que es
el más largo, de ahí de los ejercicios de la vienen los ejercicios de Marsden. Entonces, dice sea f de x igual a z al cubo más 2xy, x cuadrada, 3xz cuadrada, ¿no? Es un campo vectorial en R3. Muestra que la integral de f a lo largo del perímetro del cuadrado unitario con vértices, bueno, es un cuadrado con vértices más menos 1, más menos 1,5, o sea, es un cuadrado unitario en R3, ¿no? Que de hecho vive en el plano z igual a 5. Nos dice que hay que calcular que la integral sobre ese cuadrado, o bueno, sobre el perímetro de ese cuadrado es 0. Muy bien. Pues, o sea, el z siempre es igual a 5, ¿no? En ese cuadrado. Entonces es un cuadrado que vive en el plano z igual a 5. Ajá. Entonces, nada más. Voy a dibujar acá el cuadrado. ¿Cuáles son sus vértices? Ajá. Todas las entradas son 5. O sea, pensemos que está así. O sea, lo estamos viendo desde arriba, ¿no? Y ya estamos en el plano z igual a 5. Entonces ese cuadrado vive aquí. ¿Quién sería? Este de aquí sería el 1, 1, 5. Este de aquí sería 1, o sea, en x1, luego en y menos 1, 5. Ajá, este de aquí sería menos 1, menos 1, 5. Y este puntito de aquí, ajá, que son los vértices. Este de aquí sería menos 1, 1, 5. Ajá, entonces, pues hay que calcular la integral, la integral de línea sobre estos segmentos. Ajá, este va a ser sigma 1, sigma 2, sigma 3 y sigma 4. Ajá, o sea, no, o bueno, al menos yo no sé cómo parametrizar todo el cuadrado con una sola, con una sola, con una sola curva en términos de t, entonces voy a parametrizar por pedacitos. Que en realidad pues son decir la ecuación de la recta entre esos dos puntos. Bueno, son 1, 2, 3, 4 rectas que hay que parametrizar. Ajá. Entonces está un poquito latoso este ejercicio. Entonces, de sigma 1, sigma 1 vamos a calcular el vector de dirección, ¿no? De sigma 1, que es este menos este. Es 1, menos 1, 5, menos 1, menos 1, 5, ¿no? Este menos este. Y eso nos dice que el vector de dirección, ¿quién es? 1 menos este nos da 2, el otro nos da 0 y este 0, ¿no? Entonces de sigma 1, ese es el vector de dirección de la recta. Entonces,
Pues si comenzamos en menos 1, ese es el punto de partida más t veces el vector de dirección. Ajá. Con t entre 0 y 1. Si t es 0, pues estamos parados en este punto, ¿no? Cuando t vale 0, aquí. Y cuando t vale 1, llegamos al 1 menos 1, 5. Ajá. Entonces, esta es una parametrización para sigma 1 de t. Entonces, este sigma 1 de t es esto, ¿no? Que tienes es menos 1 más 2t, menos 1, 5. Entonces, es una parametrización para sigma 1. Y de una vez calculamos la integral sobre sigma 1. Entonces hay que calcular sigma sobre sigma 1 de f punto ds. Ajá, entonces es la integral de 0 a 1. O sea, mi t está aquí de 0 a 1 y es f de sigma de t punto sigma prima de t. Ah, bueno, necesito esos dos, ¿no? De t. Este sigma 1. Entonces, f compuesto con sigma 1, ¿quién me da? Este es f de menos 1 más 2t menos 1,5. ¿Y qué es lo que me decía el campo vectorial? Aquí está, es z al cubo, este es z, este es y y este es x. Entonces es z al cubo es 5 al cubo, más 2 por xy, ¿no? Más 2 por xy. En este caso es menos 1 más 2t por ese es x, es y. Ajá. Coma. Esa es la primera entrada del campo. Más x cuadrada. Menos 1 más 2t al cuadrado. Coma. La tercera entrada. Que es 3xy cuadrada. 3x y cuadrada. 1 al cuadrado. Ya vi. Okay. Z cuadrada, perdón. Es z cuadrada, es 5 al cuadrado. Pero en realidad lo que vamos a utilizar aquí es sigma prima de t. Sigma prima de t, ¿quién es? Es 2. Pues 2 y en las otras es 0, ¿no? Es el vector de dirección. En realidad al hacer f de sigma 1, ¿no? F de sigma 1. Necesitamos calcular el producto punto de esos dos, sigma 1 prima de t. En realidad solo vamos, las otras, como estas dos entradas son 0, no me voy a preocupar por quién está en esta y ni esta entrada, ¿no? Solo la primera, que este es 125. Ajá, entonces. Ajá. Lo que digo es aquí, lo que esté aquí, quién sabe quién es. A ver. Vamos a ver la primera entrada. Es 125 más, o bueno, 125, este es menos 1, es 2, menos 2, queda 2, ¿no? Ajá, queda 2, más 2, luego 2 por 2, 4 por menos 1, menos 4t. Entonces queda menos 4t. Ajá, en la primera entrada. A ver, ajá. En las demás no me interesa porque al hacer el producto punto con el 002, que es sigma prima, ajá, sigma prima de la sigma 1. Entonces esto me queda que es en este 127 menos 4t por 2. Eso queda queda 254 menos 8t.
Ajá, y bueno, por lo tanto, la integral sobre sigma 1 f punto ds es la integral de 0 a 1 de 254 menos 8t de dt. Y eso nos queda 254t menos 8t cuadrada entre 2 de 0 a 1. Y ya evaluando esa integral, nos queda 254 en 1. En 0 va, cuando evaluamos en 0 da 0, ¿no? Y en 1 aquí nos queda 8 entre 2 menos 4, queda 250. Y bueno, esa fue el primer pedacito de aquí, ¿no? En sigma 1. O sea, la de sigma 1 vale 250. Hay que hacer lo mismo con las otras integrales. Ajá, o sea, que calcular la integral sobre sigma 2 de f de s. Y hay que parametrizar sigma 2. Entonces, para sigma 2 necesitamos también el vector de dirección. Ajá. Sigma 2 tenía el A115. Es el 115 menos menos el otro vector que es el 1 menos 1, 5. ¿Y eso qué nos da? Nos da 1 menos 1, 0. Y acá nos da 2 y 0. Entonces una parametrización de sigma 2 de t es pararnos en el punto donde iniciamos. En este caso es 1 menos 1, 5, más 2 veces más t veces el vector de dirección. Este es 0, 2, 0. Y nos queda en la primera 1 menos 1 más 2t y 5, ¿no? En la tercera y en la primera entrada siempre es 1. Entonces, cuando t vale 0, estamos cuando t vale 0, sí estamos parados aquí, ¿no? En 1, 1 menos 5. Y cuando t vale 1, en 1, 1, 5. Ok. Entonces, nada más sigma prima. Para la integral, pues necesitamos la derivada de sigma 2, ¿no? Sigma 2 prima es ¿quién? Pues es el vector de dirección. Entonces, solo necesitamos en la segunda entrada. O sea, al hacer el producto punto de sigma 2 de t por sigma 2 prima de t, solo necesitamos calcular el de aquí. Este 0, 2, 0, ¿no? Los otros dos son 0. Muy bien. Entonces, pues hay que evaluar sigma f en sigma 2 de t. De la primera entrada. Bueno, este es f de quién, este es f de está aquí, ¿no? 1 menos 1 más 2t, 5. Pero de ese solo voy a calcular el que está en medio. ¿Quién es? Es x cuadrada. X cuadrada. Sí, el segundo es x cuadrada. Entonces, en realidad es 1 y aquí queda 0, ¿no? Este es x, y, z. El campo vectorial dice que
Ajá, f de x, y, z es z al cubo más 2xy, coma, x cuadrada, coma, 3xz cuadrada. Ajá, entonces la segunda entrada es no sé, es x cuadrada. Ujú. Por lo tanto, f sigma 2 de t punto sigma 2 prima de t, pues solo me va a devolver, es, aquí no sé qué sea, aquí tampoco, pero este es producto punto con 0 sigma prima de t, que es 0, 2, 0, ¿no? Esto es 2. Y entonces la integral sobre sigma 2 de f de f de s es la integral de 0 a 1 de 2 de dt. Y eso ya nos sale que es 2. Y bueno, para las otras integrales, si se dan cuenta, pues este vector de dirección va a servir para sigma 3. Bueno, pero en el sentido contrario, ¿no? Ahora la dirección ahora va hacia acá. Ajá. Y este de aquí que lo hicimos hacia allá, ahora es hacia acá. Aquí un vector de dirección fue o sea, este menos este era el 2, 0, 0. Y acá un vector de dirección fue 2, 0, 2. Ajá. 0, 2, 0. Ajá. Y el vector de dirección hacia acá de este menos este es menos 2, 0, 0. Ajá. Y esto de aquí, este menos este nos da 0, menos 2, 0. Ajá. Y bueno, la idea es calcular la integral sobre sigma 3 y sigma 4. Ajá, entonces, si se dan cuenta, sigma 1 y sigma 3 se parecen mucho, ¿no? Salvo que sus vectores de dirección, o que al final de cuentas va a ser la derivada, es negativa. Ajá. Entonces, si regresamos a sobre sigma 1, o sea, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Sigma 1 y sigma 3 son muy parecidas. Ajá, sigma 3 también va a ser la integral de 0 a 1 sobre, aquí piensen sigma 3 y sigma 3, ¿no? O sea, como sigma 3, lo que sea que nos dé sigma 3 aquí ahora eres menos 2. Ujú. O sea, es lo que va a afectar en ese pedacito, menos 2. Ajá, a ver. Vamos a calcular sigma 3. Ajá, bueno, con sigma 3 de t, ya sabemos que es el, donde nos paramos, que es el 1, 1, 5, más t veces el vector de dirección, que en este caso es menos 2, 0, 0, ¿no? Estamos parados en este punto y es menos 2 t veces el vector de dirección. Ujú. Entonces, sigma 3 de t es 1 menos 2t, queda 1 y 5. Ujú. Y bueno, sigma prima de esa trayectoria, menos 2, 0, 0. Ajá, y hay que calcular f de sigma, f en sigma 3 de t. Y bueno, aquí ya había anotado el campo, pero como vamos a hacer producto punto con este, en realidad solo me preocupo por la primera entrada, ¿no? Porque las otras dos van a ser 0. ¿Y quién es la primera entrada? Me dice, va a ser z cúbica
Este es X, Y y Z, ¿no? Ajá, este es F de 1 menos 2T, 1 y 5. Entonces va a ser Z cúbica, que es 5 al cubo, más 2XY, más 2 por 1 menos 2T, XY. Ajá. Y las otras ya no las calculo. ¿Por qué? Porque al hacer producto punto con esto, ya me va a dar 0. Este 125 más 2 menos 4T. Ajá. Que esto me da 127. 127 menos 4T. Y ya, las otras entradas. Entonces, ahora si hacemos F sigma 3 puntos sigma de 3 prima, nos queda 2 por 127 menos 4T, que es 256, no 254, 254 menos 8T. Por lo tanto, la integral de sobre sigma 3 de F de S, pues es la integral de 0 a 1 de 254 menos 8T de dt, que es 254 de t menos 8t cuadrada entre 2 de 0 a 1. Y que es 254 menos en 1, nos queda 4. Y este es 250, ¿no? Ya me acordé aquí qué es lo que... Aquí es por menos 2, ¿no? Este es menos. Este es menos 2. Perdón. Con razón dije, ¿por qué no se anula? Ajá, estamos multiplicando por menos 2. Entonces aquí es menos 2, esto es menos 254 más 8T. Menos, más. Es menos y más. Y no me queda menos 254 más 4, que es menos 250. Que en realidad eso va a cancelar a la integral sobre sigma 1. La integral de sobre sigma 1 nos había dado 250. Ajá. Y la integral sobre sigma 3 nos da menos 250. De hecho, pues ya ustedes pueden ver que la integral sobre sigma de f de s, pues es la integral sobre sigma 1 más la integral sobre sigma 2 más la integral sobre sigma 3 más la integral sobre sigma 4. Ajá, que esta nos dio 250. Esta nos dio menos 250. Esta nos dio 2. Y se puede ver fácilmente que esa va a dar menos 2 para que la suma sea 0. Y bueno, en realidad eso pasa porque no sé si vieron lo de los campos. Después se va a ver lo que es un campo conservativo y como la integral, el teorema de Green, que dice que bueno, que es un poco más general, pero en particular vamos a deducir que una integral, una integral de línea sobre una trayectoria cerrada con un campo conservativo siempre es 0. Mientras la curva sea cerrada y el campo sea conservativo, o en este caso que exista una función donde este campo sea el gradiente de esa función. De hecho, si yo defino h como, o sea, h de x, y, z igual a, bueno, esto ya no es parte de lo de la clase, pero si definimos este de aquí como x cuadrada y más xz al cubo, y calculamos sus derivadas parciales, la derivada parcial en x, z cúbica más 2xy, su parcial en y,
nos queda x cuadrada y su parcial en z nos queda 3z cuadrada x. Ajá, entonces este f, el gradiente de h es f, ajá, pues en realidad es como en el teorema de cálculo, ¿no? O sea, la integral sobre f va a ser la integral sobre estos dos se anularían, ¿no? Entonces sería como integrar sobre este h. Entonces, en algún momento vamos a poder cambiar esa integral y esta ya va a ser más fácil en lugar de calcular esas 4 integrales, nada más una, y nos va a dar automáticamente el cero que buscamos. Pero pues a lo mejor puede venir uno de esos en la tarea. Ajá. Verificar que nos da cero. Y bueno, eso sería todo por hoy. Ujú.